Bienvenidos mis chicos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les estaré haciendo otro look. Empecemos, estaré utilizando este primer glitter, muy bonito. Empecemos con el primer. Estaré usando este de Baby Skin, como les he enseñado, de Maybelline, que deja la piel muy suave, como piel de bebé. El nombre lo dice, Baby Skin. Ok, comencemos aplicando. Te borra los poros, te deja la piel súper suave y hace que la base sea más fácil de aplicar. Me encanta este primer. Este lo pueden encontrar en tiendas de farmacia, en CVS, Walgreens, en Walmart. Ahora comencemos. Y para la base, ok, es esta que está aquí, de Real Technique. Y en el día de hoy estoy utilizando esta base de maquillaje en el color 220 Nude. Dice que dura 24 horas. Es una base como una textura como el mousse. Déjenme y les enseño. Así se ve. Empecemos. Creo que no le atiné el color, cogí un color muy claro, pero no es nada que no se pueda arreglar. Como les he dicho otras veces, si más no recuerdo, se los dije en un tutorial mío de maquillaje, les dije que cuando la base es más clara que nuestra piel, podemos siempre arreglarlo cuando pasemos el bronceador y hagamos el contorno y se nos viene emparejando entonces del mismo color. Ok, yo le estaré mezclando con esta base. Me estaré pasando otra capa de esta base para que es un poquito más oscura. Es un poquito más oscura, a ver, para emparejar el color. Ahora se ve un poquito mejor. Ahora estaré pasando a lo que es el corrector y estaré utilizando este de Maybelline. Ok, estaremos pasándolo en el área de las ojeras. Ahora estaré difuminando esto con la brochita, con la Beauty Blender, que está aquí. De esto estaré contorneando y en este caso estaré utilizando en barra y yo lo utilizo como contorno en un tono más oscuro, por supuesto. Y difuminaremos todo esto. Siempre hacia arriba, no corriéndolo para abajo. No queremos que esas líneas oscuras se nos unan hasta acá. Para que cubra disimule nuestras papaditas, que muchas tenemos. Estaré pasando a lo que es el bronceador, el bronzer. Estaré utilizando este, perdón, de Too Faced. Y para eso estaré cogiendo esta brochita, que es para contornear. Luego de este paso, estaremos pasando sellar nuestro corrector. Y para este lado de aquí estaré cogiendo la brocha, déjenme ver si los veo, esta de ELF, para estar poniendo en lo que es en esta área de aquí, para que el contorno no se nos corra.
Luego de esto, en lo que dejamos que se hornee, como le dicen, vamos a pasar a lo que es las cejas. Estaré utilizando, como siempre, el gel de ceja de Anastasia. Y comencemos. Luego de este paso, para pulirlas un poquito, vamos a estar pasando corrector, usando esta que está aquí, que creo que no tiene marca. Y comencemos. Ups, ay, siempre tiro las cosas. Estaremos retirando lo que es el polvo de nuestra cara. Y para el resto de la cara estaré utilizando el polvo Fit Me, que este es de Maybelline. Y este lo estaré utilizando para el resto del rostro. Bueno, después de este paso estaré utilizando el blush de Essence. Vean qué rosa más bonito es. Y para eso estaré utilizando esta brocha que está aquí de BH Cosmetics en el número 2. Hay que darle muy suave porque este blush es súper intenso. Luego estaré pasando a lo que es el iluminador. Como se podrán dar cuenta, hoy estoy haciendo el rostro primero y luego la sombra. Estaré utilizando este iluminador que está aquí. Miren qué hermoso cómo ilumina ese. Me encanta. La verdad que me encanta. Luego de esto, paleta de Anastasia Beverly Hills. Y estaré usando como tono de transición este que está aquí, que se llama Boom Fresco. Este que está aquí. Y para eso estaré cogiendo esta brocha, que creo que es de la misma paleta. Se llama Red Orange, algo así. Es este que está aquí. Luego de este paso estaré cogiendo un poco de corrector, la misma brochita que estuvimos juntando ahorita. Después de este paso estaremos pasando a lo que es aplicar la sombra. Esta que se encuentra aquí, que se llama Golden Orange, algo así. Con otra brochita, como esta que está aquí, estaré pasando el pegamento para el glitter. Bueno, empecemos. Comencemos. Ahora, con otra brochita más pequeñita, estaremos cogiendo el glitter. Y estaré utilizando esta brochita que está aquí. Bajamos un poquito. Y estaré usando el glitter de BH Cosmetics. ¡Uf! ¡Qué trabajo! Así se mira. Como pueden apreciar ahí. Y comencemos
a lo que es la aplicación. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Me encanta. El delineador de ojos. Estaré utilizando este que está aquí, que es de la marca Julep. Luego de esto estaríamos difuminando con esta brochita que está aquí, que es mi preferida. Ahora estaré cogiendo de la paleta perdón, de Anastasia. Estaré cogiendo el mismo colorcito que cogí. Estaré pasando lo que es la sombra con esta brochita que está aquí a dar un toquecito más. ¿Dónde está mi brocha preferida? Esta que está aquí. Ok, ahora el molecito de la ceja estaré usando un colorcito vainilla. Ok, luego de este paso estaremos pasando a lo que es delinear el ojo y estaré utilizando este lápiz de NYX, como pueden ver aquí. Después que marcamos la colita de gato, entonces la rellenamos. Estaremos pasando a lo que es las pestañas postizas, ¿verdad? Vamos a enchinar primero las pestañas. Y estaremos aplicando, en este caso, estas de Wet n Wild. Estas que se ven aquí. Estaré pasando a lo que es el labial y estaré utilizando en este caso, este que está aquí, este lápiz de NYX. Y después estaré utilizando el labial de Milani, este en el número 62. Ahora estaré pasando un gloss de la marca Essence. Está muy bonito. Bueno, y ya para terminar estaré pasando un poquito. Bueno, mis chicos, este es el look terminado. Espero les haya gustado y que hayan pasado un buen rato. Para los que me están viendo por primera vez, mi canal es Janet Isla. Suscríbanse a mi canal, denle manita arriba, denle un like y nos vemos en el próximo video. Bye.